Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomar tiempo para estar con nosotros. Valoramos mucho su tiempo. Yo soy Juan Nesbitt, tiene su casa en el puerto de Veracruz. Y mi compañero en la serie, Jason Walls, también les damos a ustedes la bienvenida. En esas reuniones diarias del Evangelio, deseamos que usted sea bendecida espiritualmente, que usted conozca la paz para con Dios, que sea de bendición no solamente para usted, pero para sus seres queridos. Antes de abrir la palabra de Dios y compartir lo que es el mensaje del Evangelio, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Padre Santo, entramos en tu presencia, agradecidos, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, agradecidos por esta manera de poder compartir con otros el mensaje del Evangelio. Estamos agradecidos por la obra que Él realizó cuando vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en esa cruz, cuando Él fue colocado en esta cruz, sabemos que fue puesto allí por hombres crueles, pero conforme a tu plan, Padre, le damos gracias que allí Él sufrió por nuestros pecados. Sabemos que Él no está en la cruz, murió hace 2000 años y fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Sabemos que Él vive y Él tiene poder para salvar. Oramos por todos los oyentes a este mensaje, donde cada uno está. Oramos, Padre, que los que no conocen a Cristo, que conozcan a Cristo como su Salvador. Oramos, Padre, por tu bendición. Quisiéramos encomendarnos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en la Biblia. Si tienen una Biblia por su lado, vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Después de esto, después de la muerte, el juicio. Ahora quisiera leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 23. Es el texto que tengo en mi corazón que quisiera compartir con ustedes. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra. Encontramos en este versículo un resumen de lo que es el Evangelio. En este versículo encontramos lo siguiente. Encontramos el concepto de sueldo, el concepto de un regalo. Dice el versículo Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado o el sueldo del pecado. Mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted sin duda reconoce la gran diferencia entre sueldo y un regalo. Sabemos que por medio de esta pandemia ha afectado a todos y muchos en el mundo. Estamos restringidos en cuanto al movimiento fuera de la casa. Tenemos que tomar medidas preventivas y observar sana distancia. Cosas así son necesarias para protegernos de este virus muy contagioso, COVID-19. Pero sabemos que es nuestro deseo de mantenernos activos y tener trabajo para poder seguir adelante. Necesitamos trabajo. Estamos acostumbrados de trabajar para sobrevivir y seguir adelante. Y en casos hay personas que se han perdido su trabajo por esta pandemia o han sido afectados en cuanto a los recursos, la bajada, porque el ingreso es importante. Uno trabaja para poder ganar. Espera su sueldo después del trabajo. Y este concepto de paga o de sueldo lo conocemos. Este concepto es muy común, muy necesario. Incluso pensamos en los estudiantes en la escuela. Los estudiantes que trabajan en su tarea, sus estudios, quieren sacar muy buenas calificaciones. Lo merecen después de mucho trabajo y dedicación y haciendo sus tareas. Todo lo que es asignado por el maestro. Entonces, al final uno gana sus calificaciones muy buenas por haber trabajado. Estamos acostumbrados a este concepto de ganar, de lograr, de ganar un ingreso, etc. Este punto, trabajo y algo para reconocer el trabajo. Pero por otro lado, en este versículo, vemos aquí en este versículo la dádiva de Dios. Ahora es un regalo. Un regalo no tenemos que pagar. Ustedes han recibido regalos. Usted ha recibido regalos. El regalo, gracias a Dios, no tenemos que pagar. Porque si pagamos no es regalo. Regalo significa que la persona no me está cobrando. La persona que me da un regalo espera mi recepción de lo que me está dando. Yo soy responsable. Si yo voy a recibir un regalo, tengo que recibirlo. Nada más. No tengo que pagar. Usted no ha tenido que pagar por un regalo. Pero cuando pensamos en este versículo, la paga del pecado es la muerte, nos introduce algo que no nos gusta pensar. No nos gusta pensar en pecado. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 23, este versículo nos instruye por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos somos pecadores en el mundo. Yo nací en Canadá. Yo soy pecador. No importa el país, no importa religión, no importa los logros que uno tiene en su vida, su nivel de educación, su nivel en la sociedad, si es reconocido o no, si tiene fama o no. Todos somos pecadores.
Es decir, que todos somos culpables en quebrantar la santa ley de Dios, en quebrantar la ley moral de Dios. Pecado significa que hemos ofendido a Dios. El pecado no es conforme a la opinión de los hombres. No se define en un corte legal. El pecado es una ofensa contra Dios y contra otras personas y contra mí mismo si yo hago el pecado. El pecado es grave. Aquí en este versículo, nuestro versículo, Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte. Uno puede preguntar, pues, sí, todos mueren. Todos mueren. ¿Quién no muere? Pero, pues, uno muere y ya, deja de existir. Pero no es así. La paga del pecado es muerte. Más, la dádiva de Dios es vida eterna. Dios está ofreciendo algo que se llama vida eterna. Sí, nosotros, cada uno enfrentará la muerte, si Dios quiere, ¿verdad? Y no podemos evitar eso. La paga del pecado es muerte. La Biblia nos explica lo que es la muerte. La muerte es algo que habla de separación. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dijo a las primeras criaturas, Adán y Eva. Aquí en versículo 17, el orden, Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? Cuando comieron de este árbol, murieron. No físicamente, espiritualmente. Más adelante en Génesis, Dios caminaba con sus criaturas en el aire del día. Pero vemos más adelante, después del primer pecado, cuando murieron espiritualmente, desconectados de Dios, experimentaron miedo por la primera vez, huyeron de su presencia. Dios hizo una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Ahí está la separación. Las criaturas separadas de su Dios por miedo, por independencia, por su desobediencia. Pero experimentaron la muerte. Sabemos que en el transcurso de la vida, Adán y Eva pasaron por la muerte física. Es lo que hemos leído en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, uno muere una sola vez. No creemos. La Biblia no presenta reencarnación. Uno muere una sola vez. Físicamente sabemos es una realidad. Ha tocado nuestras familias. Sabemos que la muerte es una realidad, pues a cosas que viven. Las flores tan bonitas de Veracruz, ahí están y mueren. Hay muchas flores. Los animales, los aves, peces, seres humanos. La muerte es algo, estamos acostumbrados, tristemente, que estamos acostumbrados
a la realidad de la muerte en el mundo. Lamentamos la existencia de la muerte. Y especialmente los que han pasado por la valle de la muerte o por los que han experimentado la pérdida de un ser querido, más bien. Es lamentable la existencia de la muerte. Pero la Biblia nos explica, no solamente hay la muerte espiritual, como sucedió con Adán y Eva, y realmente es la condición de cada ser humano aquí en la tierra antes de la muerte física. Nacimos en el mundo muertos espiritualmente. Pero la muerte física y después el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Pero podemos leer en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, de otra muerte. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí encontramos la muerte segunda. Es después de la muerte física. Es la visión de Juan el Apóstol, del gran trono blanco. Los culpables, los que no han recibido a Cristo como su Salvador, dice los cobardes e incrédulos. Estamos en Apocalipsis 21, versículo 8. Los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte espiritual, Génesis 2. La muerte física, lo sabemos. Habla allí en Hebreos 9, versículo 27, que uno muere una sola vez, físicamente. Pero la muerte segunda es lo que el versículo 27 de Hebreos 9 se refiere al después el juicio. Uno muere una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte, el juicio. Después de la muerte hay juicio por el pecado. La muerte segunda. Pero sabemos que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Juan nos presenta esta gran verdad. Dios le ama a usted. Dios quiere que usted tenga la vida eterna. Dios quiere que usted tenga, en otras palabras, el perdón de los pecados. Usted puede tener ese perdón de los pecados ese mismo día. En la zona donde usted se encuentra, si es tarde o si es ya noche, usted mismo, Dios le ama y Dios quiere que usted tenga ese perdón de pecado. Es lo que da a la persona paz, de tener ese perdón de Dios mismo. Porque Dios mismo es el ofendido por nuestros pecados. El pecado es contra Dios. Sí, puede ser contra otra persona y cada pecado que uno hace es contra la persona misma. Pero en primer lugar, es contra Dios. Ezequiel el profeta, capítulo 18, ahí dice que el alma que pecare, esa morirá. Después de la muerte segunda. Si usted muriera, ¿a dónde iría su alma? La realidad es que todos somos pecadores.
Romanos 3:23. Todos somos pecadores. No importa cultura, no importa idioma, no importa religión, no importa nivel social, ni los logros de la persona. Todos somos pecadores. Entonces, quizás usted haya pensado, si soy pecador, si Dios tiene que juzgarme a mí por mis pecados, ¿cómo puedo yo tener el perdón de mis pecados? Con razón, usted hace la pregunta. La Biblia tiene la respuesta. La salvación del alma no es por ser involucrado en la iglesia. No es por bautismo. La salvación, el perdón de mis pecados, no es por lealtad a una causa. No es por asistencia a la iglesia. No es por la cantidad de dinero que yo he dado. No es por diezmo. El perdón de los pecados, ahí encontramos la respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos tener el perdón de los pecados? Ahí se encuentra en nuestro versículo Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros merecemos este sueldo. En vida uno gana su sueldo, pero en lo espiritual hemos ganado el sueldo de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por ser pecador, no hay esperanza. No podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. ¿Quién nos puede salvar? Encontramos en este versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, querida amiga, la dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna es un regalo. Es un concepto que entendemos. El cielo no es sueldo. No ganamos el cielo. Ganamos la muerte por el pecado. ¿Cómo podemos recibir este regalo? ¿Qué significa el regalo? El regalo significa vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí encontramos que la salvación es un regalo. No es un logro. No depende en las obras meritorias que hemos acumulado en la vida. Puede ser que usted ha hecho muchas buenas cosas en la vida. Usted ha servido a otras personas, ha sido muy amable, pero no se gana la salvación. De hecho, no merecemos la salvación. Merecemos lo que nos corresponde: la muerte. No solamente la muerte física, la muerte eterna. Es lo que hemos leído en Apocalipsis 21, en esta lista. Los que van a experimentar la muerte segunda ya pasaron por la muerte física, pero después la muerte segunda. Querido oyente, usted puede ser salvo esta tarde, esta noche. No es por casualidad que usted se encuentra escuchando el mensaje del Evangelio. Dios tiene un propósito para usted. Y la salvación es un regalo. La vida eterna, es decir,
el perdón de los pecados es un regalo. Ahora, usted sabe, cuando usted recibe un regalo, la persona que entrega a usted el regalo, pues tiene que pagar algo para conseguir esta cosa especial que quiere entregar a usted. Se fue a la tienda, pensaba en qué iba a llevar, decidió, lo llevó al cajero, ahí realizó el pago, llevó en la bolsa esta cosa a la casa, ya envuelto, ya atractivo, ya ahí está el regalo para su cumpleaños, para un día especial, ya entrega el regalo a usted. ¿Qué tiene que hacer usted cuando la persona presenta a usted el regalo? Pues recibirlo. El regalo es para recibir. ¿Quién pagó? La persona que fue y compró este regalo. Para que usted pudiera recibir el regalo, alguien tenía que pagar. Cuando usted quiere entregar un regalo a un ser querido, ¿qué tiene que hacer? Usted mismo tiene que ir y comprar. Y con mucho gusto usted paga, porque es una persona querida. Y usted bien prepara el regalo y lo entrega. ¿Qué espera usted que la persona haga? Que reciba el regalo, nada más. Porque usted pagó el precio, ya está envuelto, ya preparado de una manera atractiva para entregar a la persona. Usted está entregando el regalo a la persona y usted espera que la persona reciba el regalo. Es lo mismo en cuanto a la salvación. Dios está esperando que usted reciba el regalo. Usted recibe el regalo por fe. Pero usted sabe que cada regalo tiene un precio. Amigo, ¿quién pagó el precio para que usted pudiera recibir este regalo de vida eterna, el perdón de todos sus pecados? ¿Quién pagó el precio? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz pagó. Por eso el Señor Jesucristo permitió hombres crueles de clavarlo en esta cruz. En esta tosca, vergonzosa cruz fue levantado en aquella cuesta, fuera de Jerusalén. Y sabemos que Él sufrió por 6 horas en esta cruz. Primero 3 horas, y segundo 3 en tinieblas. Colocado sufriendo por nuestros pecados. Él clamó al principio de 3 horas de tinieblas, cerca del mediodía. Los evangelios nos cuentan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue desamparado en esta cruz para que usted no fuera desamparado en una eternidad perdida. Usted por fe puede recibir este regalo de vida eterna. Es por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nadie en el cielo sorprendido diciendo: mira, yo hice muchas buenas obras ahí en la tierra, ahí en México. Yo estoy aquí porque yo he sido fiel. Yo fui muy fiel en la iglesia ahí, en esa ciudad. No, todos en el cielo están adorando a Cristo, porque Cristo fue inmolado, porque Cristo nos redimió por medio de su sangre preciosa. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Querido amigo, podemos terminar esta parte del mensaje esta tarde, esta noche, viendo una vez más este versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, ¿usted va a recibir la paga del pecado después de la muerte física? ¿O quiere recibir el regalo en vida antes de que es demasiado tarde? Uno no puede recibir el regalo en la eternidad. Uno puede recibirlo ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ponga su fe en Cristo y será salvo. Dios bendiga su palabra. Bienvenidos otra vez, y para mí es un placer estar aquí con ustedes para poder compartir algo de la palabra de Dios. Esperamos que esta serie de predicaciones del Evangelio les sea una bendición y que usted puede ser salvo si no lo es todavía. Y esperamos que Dios pueda bendecir la palabra que ya pudimos escuchar hoy. Ayer yo mencioné la frase Cristo Jesús vino, y enfatizamos que el Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Hoy quiero ver otra expresión. Quiero ver la expresión que Jesucristo llama. Jesucristo llama. Llama al pecador. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de Mateo y el capítulo 9, por favor. El Evangelio de Mateo y el capítulo 9. El versículo 12 dice de esta manera: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Voy a leer otra vez esta declaración del Señor Jesucristo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesucristo llama. Jesucristo llama a los pecadores al arrepentimiento. Es lo que leímos en este texto y eran las palabras del Señor Jesucristo mismo. Yo recuerdo una conversación o varias conversaciones con un señor que tenía el vicio de la borrachera. Y en muchas ocasiones conversábamos acerca de la salvación y el perdón de pecados. Y él me comentaba en repetidas veces que él creía que lo importante era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo bastante esencial en la predicación del Evangelio y en la conversión de un pecador. Pero a medida que yo conversaba con él, me di cuenta de que él tenía otro concepto del arrepentimiento, que él no entendía lo que era o lo que es el arrepentimiento. Él pensaba que el arrepentimiento era que él tenía que pagar por sus pecados. Hoy me gustaría hablarles acerca del arrepentimiento, porque Jesucristo mismo llamó y llama a los pecadores al arrepentimiento. Entonces necesitamos saber qué es, qué quiere decir, qué significa arrepentirse. En primer lugar, quiero mencionar la necesidad del arrepentimiento. Ya hice mención de eso, que es algo esencial, es algo indispensable.
Pero quiero recalcar la necesidad del arrepentimiento y luego quiero mencionar lo que no es el arrepentimiento. Y después queremos obviamente ver exactamente lo que quiere decir arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Y por último, vamos a ver las consecuencias o más bien el resultado del arrepentimiento. Entonces, primero la necesidad del arrepentimiento. Ya hemos mencionado que el Señor Jesucristo mismo llama a los pecadores al arrepentimiento. En los evangelios, cuando comenzamos a leer acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que después de bautizarse, el Señor Jesucristo comenzó lo que se llama su servicio o su ministerio público. Comenzó a predicar. ¿Sabe usted cuáles eran las primeras palabras que él predicaba, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Él pudo decir, arrepentíos, arrepentíos. A lo mejor pensamos que él predicaba el amor de Dios o el perdón de pecados. Sí es cierto que el Señor Jesucristo mostró el amor de Dios. Es cierto que el Señor Jesucristo perdonaba los pecados, pero en su predicación, él enfatizaba la necesidad del arrepentimiento. Entonces es lógico, es natural que cuando Cristo envía a sus discípulos a predicar, que les encargue que prediquen el arrepentimiento. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, que Cristo les dice que vayan a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Cristo les dijo a los apóstoles que predicaran el arrepentimiento. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos que así predicaban. Pedro en el día de Pentecostés, él pudo decir, arrepentíos o arrepiéntense. Aquellos a los cuales Pedro predicaba habían rechazado a Cristo y lo habían crucificado, y por lo cual Pedro les dice, arrepiéntense. Luego, en el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo también predicaba el arrepentimiento. Él entra en una ciudad entregada a la idolatría, con sus altares y sus santuarios y sus imágenes y sus ídolos, y se conmovió. Ardía su espíritu dentro de él cuando él veía la ignorancia y el pecado de esa gente. Y él comenzaba a predicar. Y él dice, en tiempos pasados, Dios pasó por alto todo esto, pero ahora no. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Que se arrepienten. Dios manda, Dios exige. Entonces fíjese que el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, Él resaltaba la necesidad de arrepentirnos. Y Dios manda que todos nos arrepintamos. Hay otros versículos en la palabra de Dios que nos hablan de la bondad de Dios y de la paciencia de Dios. Y esos dos versículos mencionan el arrepentimiento. Por ejemplo, Romanos capítulo 2 habla de la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la benignidad y la longanimidad de Dios. Y dice que es la bondad de Dios que nos guía
al arrepentimiento. Dios es bondadoso, eso es cierto. Dios ama al pecador, es cierto. Dios es paciente. Son atributos o características de Dios. Pero Él manifiesta esas características para con el pecador. Su amor, bondad, paciencia, benignidad, esperando que el pecador se pueda arrepentir. También Pedro, en su segunda carta, hablaba de la paciencia de Dios y el arrepentimiento. Y él dice, no es que Dios retarde o retrase su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. A veces personas preguntan, bueno, si Dios va a juzgar, si habrá juicio de parte de Dios, ¿por qué no hace Dios nada? Ese versículo nos contesta. Ese versículo dice que Él es paciente porque Él quiere el arrepentimiento. Y Él está dando espacio, dando tiempo para que el pecador se pueda arrepentir. Entonces el arrepentimiento es muy necesario. Es esencial para la conversión o para la salvación de una persona. Uno tiene que arrepentirse. Eso queda muy claro en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que no es el arrepentimiento y luego vamos a ver lo que quiere decir arrepentirse. Bueno, hay muchos que hablan de sentir tristeza por su pecado o sentir vergüenza por algo que uno ha cometido o ha hecho. Y ellos piensan que eso es el arrepentimiento, que uno tiene que afligirse y sentir algo. Bueno, es posible que uno que es de veras arrepentido sienta algo de tristeza y vergüenza. Pero déjenme decirles que uno puede entristecerse o avergonzarse sin que haya arrepentimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, leemos acerca de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y los fariseos, los escribas, la trajeron a Cristo para ver qué condenación o qué decía el Señor Jesucristo respecto a ella. Ahora, ella pudo haber sentido vergüenza sin estar arrepentida, ¿verdad? Es como cuando podemos sorprender a uno de nuestros hijos cuando está haciendo algo malo, algo que no nos agrada. Y el niño puede sentir tristeza o puede sentir vergüenza o pena por haber sido sorprendido sin de veras arrepentirse de ese pecado. Es como un ladrón que está asaltando un banco y lo sorprenden y lo llevan al juicio, pero no cambia su manera de pensar acerca de lo que estaba haciendo, solo que está a lo mejor enojado porque lo atraparon, porque lo sorprendieron. Entonces, las emociones pueden variar, pero no son indicaciones necesariamente de un arrepentimiento genuino. La Biblia sí habla de una tristeza que es de Dios, que no es la tristeza del mundo, que sí procede al arrepentimiento. Entonces, espero que no esté confundiendo, pero quiero solo distinguir que es posible sentir vergüenza, pena, tristeza, otra cosa sin arrepentirse de verdad. Hay otras personas que piensan que uno tiene que hacer penitencia y que
hacer penitencia es el arrepentimiento. Pero no es cierto. Otra vez, una persona puede hacer una penitencia. O sea, hacer una penitencia es hacer algo con esperanzas de pagar mi pecado. Por ejemplo, uno siente culpable de haber hecho algo y por eso empieza o intenta más bien hacer algo para quitar eso. Por ejemplo, hay personas que rezan y piensan, si yo rezo X cosa tantas veces, eso paga mi pecado. O uno piensa, bueno, yo pago mi manda y de aquí a mi rancho, a un santuario o a un lugar religioso, un centro, yo voy a pie. Y eso es hacer penitencia. Y esas personas a veces piensan que están pagando. Ahora, uno puede hacer una acción sin cambiar su manera de pensar acerca de su pecado. Uno puede cometer un pecado y hacer una obra pensando que está pagando ese pecado sin realmente arrepentirse de ese pecado. Otra cosa que no es el arrepentimiento es la reformación. La reformación es reformarse o dejar de hacer algo o cambiar mi manera de hacer. Por ejemplo, el señor que mencioné al principio, que tenía el vicio del alcohol, se embriaga de vez en o siempre él lo hacía. No sé si todavía, pero si él pudiera dejar ese vicio, si él pudiera cambiar, eso sería la reformación, ¿verdad? Dejar de hacer algo, hacerse otra persona. Pero uno puede dejar un vicio, uno puede dejar un pecado sin cambiar su manera de pensar acerca de ese pecado. ¿Sí me explico? Uno podría dejar el vicio o dejar de cometer un pecado. Puede que solo lo dejara porque ya no le gustara o porque quería. No porque realmente había cambiado su manera de pensar acerca de esa actividad que es pecaminoso, que es pecado. Espero que me entiendan y ahorita espero que podamos aclarar eso poquito. Entonces, esas son cosas que no son el arrepentimiento. Reformarse, hacer penitencia, sentir alguna emoción. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Les voy a dar algunos ejemplos. Ya hice alusión a lo que quiere decir, pero les voy a poner 2 ejemplos. Hace unos años, allí en el rancho nos invitaron a una fiesta, un cumpleaños de un niño chiquito. Creo que el niño apenas estaba cumpliendo su primer año de vida. Pero a pesar de su edad, caminaba muy bien. Y allí en la fiesta todos nos estábamos sentados y el niño estaba por este lado con su abuelo. Y su mamá estaba acá, a unos tal vez 4 metros de distancia. Y la mamá le decía al niño, ven hijo, ven. Y el niño, sabiendo ya caminar, empezó a caminar hacia su madre. Llegando tal vez a 1 metro, 2 metros de distancia de su abuelo,
De repente se detuvo, dio la vuelta y regresó a su abuelo. Todos los presentes a una voz dijeron, se arrepintió el niño. Eso ilustra exactamente lo que quiere decir el arrepentimiento. El niño había comenzado a caminar, pero en algún momento había cambiado de mente. Había cambiado su forma de pensar y pues ya no quiero seguir, quiero regresar. Y ese cambio, el cambio en su manera de pensar, lo llevó a una acción que manifestaba lo que había sucedido en su interior. Ahora, les pongo un ejemplo de la Biblia. Un día el Señor Jesucristo conversaba con unas personas y esas personas le relataban acerca de unos hombres que habían sido asesinados. Esas personas estaban en el templo y fueron los soldados de Pilato y los mataron allí mismo en el templo. Y dice la Biblia que su sangre se mezcló con la sangre de sus sacrificios. Una atrocidad horrible. Y Cristo les contestó de esta manera. ¿Ustedes creen que ellos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Eran de Galilea. Cristo les dijo, yo os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego Cristo les habló acerca de una tragedia. Una torre que había caído, estaba en construcción. Algo sucedió, se cayó encima de varias personas y esas personas murieron. Y Cristo dice, entonces, ¿ustedes creen que ellos eran más culpables que todos los hombres y por eso les sucedió eso? Y les contestó de la misma forma. No, si ustedes no se arrepienten, van a perecer ustedes también. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Ustedes creen de esta manera, pero si no se arrepienten, ¿qué está diciendo? Si no cambian su forma de pensar, van a perecer. Entonces queda muy claro que en la Biblia la palabra arrepentirse quiere decir cambiar de la manera de pensar. Quiere decir tener otra mente. Ya no pensar lo mismo como yo pensaba antes. Entonces, el arrepentimiento, lo recalco antes de seguir, y yo sé que casi se me fue el tiempo, pero ¿qué quiere decir el arrepentimiento? Es cambiar mi manera de pensar acerca de algo. Ahora, ¿de qué necesitamos arrepentirnos? Si nos necesitamos arrepentirnos, ¿de qué? Bueno, número 1, necesitamos arrepentirnos acerca de nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos acerca de nosotros mismos. Que yo no soy una persona buena, sino que yo soy una persona pecadora. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted acerca de su pecado? Acerca de lo que usted ha hecho, lo que usted está cometiendo. ¿Cree usted que no es muy grave? Pues necesita arrepentirse de eso porque sí es grave. ¿Cree usted que pues usted manda y que lo que usted está haciendo no tiene nada de malo? ¿No? Tiene que arrepentirse de eso, tiene que cambiar su manera de pensar acerca de su pecado y ver el pecado desde la perspectiva de Dios. Ya mencioné Pedro cuando él predicaba en Hechos capítulo
2 y 3, él hablaba a personas que habían rechazado a Cristo, que decían, Él no es el Mesías, lo vamos a crucificar. Y Él les dice, tienen que arrepentirse. Y hay personas que rechazan a Cristo, que confían en otras personas, que confían en sus santos y rechazan a Cristo y necesitan arrepentirse de eso, cambiar su mente acerca de Cristo y confiar en Él. Hay ejemplos del arrepentimiento en la Biblia, hay muchos. Y brevemente, porque se me fue el tiempo, quiero mencionar algunos. En el Evangelio de Lucas hay un ladrón que está crucificado con Cristo. Bueno, hubo dos, ¿verdad? Pero quiero hablar acerca de aquel que se arrepintió. En un principio, él se burlaba de Cristo. Él le decía, sálvete a ti mismo y a nosotros si eres el Cristo. Pero después de algún tiempo, muy poco tiempo, él pudo cambiar su manera de pensar y él le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero antes de decir eso, le había comentado al otro ladrón, ¿no tienes tú miedo estando en la misma condenación? Nosotros merecemos lo que nuestras obras merecen, pero ningún mal ha hecho. Mira, como él cambió su manera de pensar acerca de sí mismo. Él pudo haber dicho, yo estoy sufriendo exactamente lo que merezco sufrir. Yo soy pecador, pero él no ha hecho nada. Cambió su manera de pensar acerca de sí mismo, acerca de lo que había hecho, acerca de lo que su pecado merecía. Cambió su manera de pensar acerca de Cristo y pudo confiar en Él. Bueno, dije que iba a mencionar algunos ejemplos, pero yo creo que por el amor del tiempo lo dejo allí. Pero quiero que usted vea algo. El arrepentimiento es esencial. Cristo dijo, en el texto que leímos, que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si personas no reconocen su pecado, su pecaminosidad, su condición espiritual, que están perdidas, que necesitan tener sus pecados perdonados, nunca, si no reconocen eso, o sea, si no se arrepienten de eso, nunca van a confiar en Cristo. No tienen necesidad de médico. Estimado amigo, hoy le estoy animando a que usted pueda ver su pecado, su pecaminosidad, que usted se pueda arrepentir para que usted pueda confiar en Cristo que murió. Porque mire que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cristo quiere que reconozcan su pecado para que vengan a Él. Una persona que se ha arrepentido es una persona que se ha dado cuenta de su condición y que viene pronto a Cristo para recibir su perdón, para tener la salvación. Y esperamos que hoy mismo usted pueda confiar en el Señor Jesucristo para que usted sea salvo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra que se predicó hoy, por los dos mensajes. Te pedimos tu bendición, que personas puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan confiar en Cristo. Sabemos que Él está llamando. Te pedimos que puedan oír, que puedan escuchar su voz y que pueden arrepentirse y que pueden confiar en Cristo. Padre, te pedimos tu bendición, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado otra vez el día de hoy en la predicación del Evangelio. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o aún un comentario aquí en Facebook o en YouTube, puede subir sus comentarios, preguntas y dudas. O si tiene o quiere una aclaración más bien, o comunicarse con nosotros, puede mandarnos un mensaje. Lo que deseamos es que usted sea salvo. Entonces estamos intentando explicar de la manera más sencilla cómo es la salvación, cómo es el perdón de pecados, y queremos que sepa que solo Jesucristo salva al pecador. Dios mediante, estaremos aquí mañana a la misma hora para compartir otra vez la palabra de Dios, esperando que les sea una bendición. Entonces lo esperamos mañana a la misma hora y que usted pueda compartir esta palabra con sus amigos y con personas que necesitan la salvación. Jesucristo llama a los pecadores al arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra.